buenas tardes, hola con todos. Mi nombre es Jocelyn Tino, soy estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Internacional del Ecuador. Pues vamos a hablar un poquito de los trastornos de conducta alimentaria. Es un tema que normalmente se tiene tabús. A continuación les voy a presentar a mi invitada especial, que es la doctora Giselle Tamayo. Ella es especialista en bioquímica de los alimentos. Muchas gracias, igual Jos, por la invitación. Yo feliz de poder compartir este momento también junto a ustedes, público presente, y bueno, poder impartir también un poquito más de información acerca de lo que se trata de estos trastornos de la conducta alimentaria, qué se puede hacer, qué herramientas tenemos y demás. Doctora, cuénteme, ¿por qué cree usted que es importante hablar de este tipo de temas con respecto a los trastornos de conducta alimentaria? Bueno, considero que sí es importante hablarlos porque son trastornos que se encuentran en muchas personas. Lo encontramos en varios pacientes en diferentes niveles, en diferentes grados de gravedad, de dificultad de tratar también. Y es importante entender que siempre el enfoque tiene que ser multifactorial, sí. Irlo identificando dentro de las aristas médicas, psicológicas, por supuesto, y el tema nutricional es muy importante. Con respecto a esto del área en sí de la nutrición, ¿cuáles tipos de metas o más que nada enfoque se tendría que tener para este tipo de casos? Bueno, el enfoque que se debería tener depende mucho del tipo de trastorno del que vamos a abordar. En este caso, por ejemplo, si hablamos de una anorexia nerviosa debe tener como objetivos principales el restablecimiento del peso, el poder llegar al peso normal, ¿sí? Y también ir cambiando ciertas conductas alimentarias del paciente, que esos son como sus patrones alimenticios normales que ha llevado durante un tiempo bastante prudente para que vaya a tener como resultado este bajo peso bastante significativo. Por ejemplo, hablamos de una bulimia nerviosa. Aquí se habla de un ciclo de atracón y también de unas ciertas actividades compensatorias. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Más bien el abordaje o cómo se tiene que ir trabajando en este tipo de pacientes es más identificando el factor, qué es lo que está causando el atracón, y de igual manera en el aspecto nutricional, por supuesto, ir estableciendo un tipo de alimentación un poco más nutritivo, ¿sí? Una dieta más flexible, que sean alimentos que realmente satisfagan al paciente. Aquí sí se puede tener un poco más de flexibilidad en el tema de comidas, tipo de comidas, por supuesto, cosa que en una anorexia nerviosa sí se tiene que ser un poco más estricto con el tipo de alimentación que se tiene que llevar a cabo. Por último, si hablamos de un trastorno por atracón, ¿cuál es la característica principal? Que no hay una conducta compensatoria en este caso. Más bien, es netamente el atracón. Aquí lo que se trata de identificar y de trabajar es el por qué se está dando el atracón. Por ejemplo, por un hambre excesiva o porque tiene periodos de ayuno o sin comer demasiado largos. Trabajarlos ahí, por supuesto, en el tema nutricional. También identificando el por qué se presentan estos atracones. En cuestión del tema esto de por atracón, ¿hay algunos mitos con respecto a que las personas saben decir que no, que depende mucho de la persona o que es algo que se le va a pasar? Los padres suelen decir, no, es un berrinche de adolescente. ¿De qué piensa con respecto a eso? De hecho, sí debemos alejar mucho de estos estigmas que tienen las alteraciones de la conducta alimentaria, porque no solamente por culpa de esta persona o porque por llamar la atención, justamente como tú dices, Joss, pasa lo que les está sucediendo, sino que tiene un trasfondo también un poco más biológico y psicológico. Es súper importante también dejar de los prejuicios de lado, ¿no? El tema de juicios de valor que a veces ni siquiera son importantes en este tipo de pacientes, más bien al contrario, van a empeorar la situación del paciente. Es importante irlo trabajando desde el aspecto también familiar, ¿sí? El entorno de estas personas tiene mucho peso. Poder separar también el tema del entorno familiar no es un ente de control en este caso, es de apoyo para todo el proceso que va a llevar el paciente junto a equipos multidisciplinarios. Dejar el tema del control, la alimentación del paciente, más bien dicho, a los profesionales, pero como parte de la familia, la labor que va a tener es el apoyo. Dígame, doctora, usted, ¿qué tipo de estrategias se debe tomar en este tipo de casos, sea de trastorno por atracón, anorexia nerviosa o bulimia nerviosa? Claro, depende nuevamente del tipo de trastorno que se esté abordando.
En este caso, una anorexia nerviosa se debería trabajar en un plan nutricional y una dieta bastante rigurosa en horarios, siempre enfocándole la progresión, que sea un tipo de alimentación progresiva, no de golpe, porque tenemos ciertas alteraciones que se puede dar, como el síndrome de realimentación, por ejemplo. En un paciente que no ha tenido una alimentación tan voluminosa por mucho tiempo, se puede ir determinando como ciertas estrategias también desde ese enfoque. De igual manera, eso es como una generalidad que se puede aplicar tanto a anorexia nerviosa como a bulimia nerviosa, como a trastorno por atracón, y es la alimentación consciente. Okay. O sea, el poder también escuchar al cuerpo y entender el por qué estoy comiendo esto, dedicar el 100% y todos nuestros sentidos a la alimentación en sí, para poder escuchar y determinar realmente el por qué yo estoy comiendo, en qué momento yo ya estoy satisfecha, y poder dejar de consumir los alimentos de ser el caso. De igual manera, complementarlo con terapia psicológica va de la mano el poder complementar con alguna herramienta psicológica para poder entender, por ejemplo, en el tema de atracones, por qué se está dando estos momentos de atracones sin control, de consumo de alimentos desmedidos. Otra estrategia, por ejemplo, volviendo a la anorexia, la reinserción de alimentos progresivamente, de poco a poco, también quitando ese miedo. Se lo llama como exposición al alimento, donde si por ejemplo se evitaba el pan en un paciente, poderle exponer nuevamente a este alimento para que pierda este miedo del alimento bueno o malo. Es algo que muchos de estos pacientes con estos trastornos tienen. Por ejemplo, un paciente con bulimia, poder quitarse y trabajar sobre el tema de la culpa que pueden tener entre un alimento u otro, o este estigma que suelen tener entre un alimento bueno o un alimento malo. Otra de las estrategias también que se llevan a cabo fuera del mindfulness es la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. Esto siempre va de la mano con un abordaje multidisciplinario, ya sea a nivel psicológico, para entender también si hubo quizás algún trauma pasado que puede conllevar este tipo de alteración, y también el tema médico para abordar el tema fisiológico del cuerpo. Y con respecto a esto también he escuchado que la alimentación consciente tiene que ver desde el momento en el cual coge la cuchara el paciente, está siempre consciente de absolutamente todo, se mete a la boca el alimento, tiene que dejar que se deshaga en la boca el alimento, o sea, es todo una linda manera como que de ver la alimentación, creo yo, y más que nada para ayudarles a sanar esta herida que tienen con la alimentación, al volver a tener esa relación sana y saludable con la alimentación, me imagino, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, lo que se busca es que esta herramienta nos sirva para que el paciente pueda escucharse a sí mismo. Tema de entender por qué está comiendo tal alimento y por qué no quiere comer el otro. Es importante establecer como un tipo de alimentación respetuosa también con el paciente, ¿sí? Que él entienda sus necesidades, que sienta también su hambre, evitando por supuesto todo lo que son distractores que puede haber, y también liberándose de muchos prejuicios que podemos tener hasta a nivel cultural y social. Y con respecto a aquí en el Ecuador, ¿a qué lugar, institución o ayuda podrían recurrir estas personas? Bueno, en el Ecuador tenemos ciertas fundaciones sin fines de lucro. Lo que normalmente suele ser una constante es que cuando se presentan ese tipo de trastornos de la conducta alimentaria, la primera persona de salud al que acuden es a la parte psicológica. Entonces, cuando acuden a esta parte psicológica, hay muchos lugares y profesionales especializados en esta área, en trastornos de la conducta alimentaria, que van a trabajar ya en conjunto con su propio equipo multidisciplinario. Claro, ahí va el trabajo también de la nutricionista como tal. Hay muchas fundaciones que encontramos aquí en Quito, en Ecuador, centros psicológicos, de ayuda psicológica. Entonces, realmente ya depende qué tipo de acercamiento puedan tener las personas, y por supuesto acompañadas de sus familiares, para poder tratar más bien este tipo de alteraciones o trastornos. Siento que es algo que no todo aquí en el país realmente carecemos bastante de este conocimiento. Le agradezco, profe, por darnos esta apertura, a mí y a mi curso, que deben estar viendo ahorita. El hecho de seguir aprendiendo, seguir adquiriendo este conocimiento para poder ayudar a los pacientes, a las personas, es como que nuestro objetivo en esta carrera tan linda que es de la nutrición. Agradecerle, profe, por su conocimiento, por su mística, y agradecerles a ustedes también que pudieran escucharnos. Gracias, doctora Giselle Tamayo, por darnos esta apertura, ¿no? Gracias a ustedes por escuchar también. Adiós. Adiós.